el plan de hoy día, ¿cierto? Es estudiar la velocidad de los sistemas conforme a su respuesta a entrada de impulso, perdón, conforme a la ubicación de sus polos. Y para eso tenemos 5 funciones de transferencia en la pizarra que nos interesaría investigar y corroborar con lo que podríamos inferir de la teoría. Entonces la idea es que vamos a ir haciendo la simulación en MATLAB, ver cómo responde, cuál es la respuesta a entrada de impulso, cuál es más rápida, cuál es más lenta, y verificar realmente si con alguna entrada, por ejemplo un escalón, se produce que el sistema responde más rápido o responde más lento. ¿Ya? La referencia es 95% o 99.9 periódico por ciento del tiempo con respecto a entrada de escalón. Si aplico un escalón en la entrada, ¿cuál responde más rápido? ¿Ya? Entonces, tenemos de MATLAB para estudiar la velocidad de sistemas conforme a su ubicación, conforme a la ubicación de sus polos en realidad. Hoy estamos a 2016, bien. 18.05.03. Entonces, vamos a guardarlo, ¿cierto? Con la fecha de hoy. 0503. Guarda. Entonces, el sistema 1, ¿cierto? Tenía respuesta a entrada de impulso de 1 partido por S más 1. Y va. El otro sistema era lo mismo, pero con 10. ¿Ok? Entonces vamos a decir H1 es una transfer function, ¿cierto? Ustedes ya saben cuál es el numerador, en este caso un 1, y el denominador tiene los coeficientes 1 y 1, el primero. ¿Sí? Y lo único que cambia acá es el segundo coeficiente, ¿verdad? Entonces con lo que hacemos, definimos el vector de tiempo, un linspace 0,1, vamos a ponerle 5 segundos, 1000 puntos, y vamos a definir la entrada, ¿cierto? Que va a ser un escalón, 1 punto estrella, 1 punto estrella de mayor. Debería siempre definirlo, ¿eh? Debería tenerlo guardada como función ya, pero no importa. Entonces tenemos los dos sistemas, ¿cierto? Y lo que podríamos hacer es, fíjense, pedir cuál es la respuesta a entrada de impulso del primer sistema, ¿ya? La gracia de la función impulse que define el elemento sistema y es esa, ¿ya? Así como se lo pedíamos a SS, se lo podemos pedir también a transfer function. Y lo que podríamos hacer, ¿cierto? Es, ¿cómo era la documentación de impulso? No me acuerdo cuál era el orden de la salida. El orden de la salida, no sé si era T, I, T, T, I, T. Entonces vamos a llamarle, ¿cierto? H1, esa es la respuesta a entrada de impulso del primer sistema. H2 es la respuesta a entrada de impulso del segundo sistema, ¿ya? Y si hacemos ¿qué cosa que no es? Dice same length. Dígame. ¿Qué es TF? Transfer function. Pero es como comando de... El comando de MATLAB lo vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos create transfer function model, convert to transfer function model. Uno le pasa el número y el denominador. ¿Ya? Ahí sí. Entonces vemos efectivamente que una es claramente 10 veces más rápida que la otra. Fíjese que esta está en 0.36 y el otro está en, y si ponemos el puntito acá, ponemos cerca del menos 1. Bueno, en el 1 da 0.35 y el otro da 0,42. ¿Ya? Que es más o menos lo que habíamos calculado en la pizarra antes. Entonces, efectivamente, la respuesta entre impulso de este sistema es mucho más lenta que la de acá. ¿Ya? Veamos cómo eso se asocia con
con la velocidad de respuesta a entrada de impulso. H1 de t y la otra era, ¿cierto? H2 de t. Ahí queda más bonito. ¿Ok? No se olviden de que me gustan todos los gráficos etiquetados. Ya, por favor, etiqueten todos los gráficos si no tienen puntos menos. En la pauta dice tiempo, ¿cierto? En segundos, o ponerle tiempo en segundos, como quieran. Font size 16 para que se vea grande y no quede chico. Ya, después uno copia, pone el e-label. Aquí le ponemos, ¿cierto? Amplitud. Si quieren cambiar el tamaño de ese, yo les había enseñado que hay que ponerle un H y hacer un set de H, por ejemplo, font size. Puse T ahí y es H, font size de 12. Y así agranda el font de... gracias. Ahí agrandó el font de acá. Ya, se ve más bonito el gráfico siempre con el grid. Y queda más mejor. ¿Ok? Entonces este es el tipo de gráfico que a mí me gusta que me entregue. Bien etiquetado, queda clarito qué curva es qué es lo que estoy mostrando acá. ¿Ya? Es solamente para que se acostumbren a tengan una buena práctica como ingenieros de siempre entregar gráficos con etiqueta. Ya sean en Excel o sean en MATLAB, siempre todo tiene que estar etiquetado y ojalá con un título. ¿Ya? Y el título aquí en este caso agrega siempre con el comando title. Pero si van a ponerlo en un informe, no es necesario. Pero como ahora estoy viendo en el publish, tiene que llevar el título para que quede clarito con lo que estoy viendo, ¿cierto? Entonces en este caso es respuesta, entrada, impulso, sistema 1 versus sistema 2. Quizás 16 es muy grande. ¿Qué me equivoqué? No, me falta una coma aquí. Ahí queda clarito que lo que es, ¿ya? Entonces, ojo que también uno le puede cambiar el font name, si es que les interesa. A mí por lo menos me gusta personalmente Times, me da lo mismo si lo ocupan o no. Fíjense que queda en Times, normalmente es Arial. ¿Ya? Pueden ponerle Sans si quieren. Pero como yo soy medio cuadrado con mis cuestiones, me gusta que todo esté en Times. Porque siento que es un texto más formal. Tontera mía. ¿Ok? Espero que no se trastornen con eso. Entonces, ya estamos claritos. Nos interesaría, perdón. Respuesta a entrada de escalón. Entonces, la primera salida va a ser el LSIM, ¿cierto? Le pasamos el elemento sistema, que en este caso es el transfer function. Le pasamos la entrada, que es U de t, y le pasamos el vector de tiempo. ¿Cierto? Hacemos lo mismo ahora para tener la salida de respuesta a entrada de escalón del segundo sistema. ¿Sí? Nada que no conozcan hasta ahora. Y figura 2, plot t, i1, t, i2, y se dan cuenta que ya pusimos todo esto, entonces uno lo escribe una vez nomás y después copy-paste. ¿Cierto? Con los años, cada generación es más experta en hacer copy-paste que la anterior. Y 1 y 2, ¿cierto? Esas son las salidas ahora. Esa sigue siendo la entrada, amplitud, y aquí respuesta a entrada de impulso. Esto no es respuesta, ¿cierto? Sino que es salida a escalón. El tilde casi nunca lo ves, así que lo vamos a dejar así nomás. Y fíjense algo bien interesante. ¿Qué pasó? El sistema 2 llegó hasta 0,1. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la ganancia de C? ¿Saben lo que es la ganancia de C de cada uno de estos sistemas? Están los apuntes. ¿Cómo podemos predecir a qué valor va a llegar esto versus a qué valor va a llegar eso? Eso se llama salida en estado estacionario. Ya, están los apuntes. Vale decir, la salida en estado estacionario se define como el límite cuando t tiende a infinito, ya, de I de t. Existe el teorema del valor final de Laplace, que seguramente ustedes lo vieron. Esto es lo mismo que cuando S tiende a 0, ds por I de S. ¿Ok? Por el teorema del valor final. Esto es lo mismo que el límite de S tendiendo a 0.
¿Qué es lo que es IDS? Sabemos que es, mantenemos esa S, IDS es HDS por la entrada, ¿cierto? Que es UDS. Entrada de escalón, pusimos. ¿Cuál es la otra forma de la plaza del escalón? 1 partido por S, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que el límite cuando se tiende a 0 de S HDS por 1 partido por S. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando S tiende a 0 de HDS. Si es que no se determina, esto es simplemente H en 0. ¿Ok? Pero en realidad la definición es límite cuando tiende a 0. Entonces, ¿a qué valor de C va a llegar esta salida? A 1. ¿A cuánto llegó? Oh, a 1. ¿A qué valor va a llegar esta? A 1/10. Si queremos que llegue al mismo valor, ¿cuál tiene que ser el factor que multiplica acá arriba para que llegue a 1? Tenemos que ponerle un 10 acá arriba, ¿cierto? Entonces cuando S vale 0, esto va a llegar ahí a 1. Hagamos eso. Al H1, al H2, ¿cierto? Que el que tiene el 10, le vamos a poner acá un 10. ¿Para qué? Para asegurar que el valor, la ganancia de C del sistema sea 1. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ah, los dos llegan a 1. Maravilloso. ¿Cuál responde más rápido? Claramente, el que tiene 10. ¿Por qué? Porque ese componente 10 lo dispara. ¿Ok? Ahora vamos a ocupar este mismo código y en el tiempo que nos queda, que es 10 minutos tan rápido, vamos a ver qué pasa con las otras situaciones. ¿Ok? Vamos a reciclar. Entonces, sistema con dos polos. Con polos en -1 y -10. ¿Ok? Entonces ahora vamos a generar H3, que es una transfer function que tiene los polos en 1 y en 10, que es la que viene después, ¿cierto? ¿Cuál es la ganancia de C de esa función? Un décimo, ¿cierto? Entonces tengo que multiplicarla por un 10 acá arriba en el numerador para que funcione. Fíjense que dijimos en la clase pasada que el comando poly nos daba los coeficientes del polinomio que nos generaban esas soluciones. Porque si de hecho yo le pongo, fíjate que me dio 1, 11 y 10. Si hago las raíces de 1, 11 y 10, roots, siempre me quedo con eso. Menos 10 y 1. ¿Ok? Fíjese que el sistema es de segundo orden, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, porque tiene dos polos. ¿Ok? Entonces son los raíces. Existe un comando bien interesante que, bueno, lo vamos a ver ahora. Lo podemos ver. Que es el pcmap. Comando pcmap lo que hace es mostrarme el mapa de polos y cero. Y que quizá lo dibujó en alguna figura. No en esa. Tampoco en esa. Porque no existía H3. Mapa de polos y cero, fíjese que me dibujó uno en -1 y uno en -10. ¿Ok? Lo podemos obtener facilito. ¿Ok? Incluso le pone el título, el label y todo. Entonces, para que lo sepan, va a quedar en el video. Entonces tenemos claramente el polo en -1 y -10. ¿Ya? Y dijimos que nos interesaba saber cuál es la respuesta a entrada de impulso. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a H3, ¿cierto? Impulse de H3. ¿Ok? Y vamos a hacer figura 3 en este caso. Plot T, le tenemos que pasar el vector de tiempo para que tenga la misma longitud. Vamos a poner H1, T, H2, T, H3. ¿Ya? ¿Me arrojó un error? Le puse un punto, qué lindo. Bueno, fíjese que te está cayendo de 10 por la amplificación que le pusimos, ¿ya? Pero pongamos los labels para que entendamos qué estamos viendo. Después vamos a poner todas las chayas, ¿cierto? De lo H1 de T, H2,
Ah, estoy preocupado, no me alcanza el tiempo. Ya. H1 en la azul, responde acá. H2 en la roja. Y H3, ¿cierto? Que es la que tenemos ahora con un segundo polo. Independiente que parta en cero, fíjense, responde casi como H1, que fue lo que les dije yo, ¿no? Responde casi como si fuese el polo igual en menos 1. Porque responde con formas más lento. Exacto. Responde con formas más lento. ¿Ya? El tema aquí es un problema de amplitud, pero lo vamos a ver ahora en las salidas. ¿Ya? Entonces vamos a... Ahora sí que vamos a hacer copy-paste. Vamos a respuesta entrada de escalón. H3, ¿cierto? Va a ser H3. Ya tenía las anteriores, entonces ahora voy a dibujar coma T, coma I. 3. ¿Sí? Así le pusimos, y aquí vamos a poner, ¿cierto? I sub 3. Y esto se va a llamar... Ahí está. Fíjense que el sistema 1 es el de polo en menos 1, ¿cierto? El sistema 2 es el del polo en menos 10 y el sistema 3 es el que tiene polos en menos 1 y en menos 10. Responde casi igual, dinámicamente hablando, que el sistema con polo en menos 1. Eso quiere decir de que cuando el polo es suficientemente grande, suficientemente rápido, puede ser prácticamente despreciado. Y fíjense que el azul es una decente aproximación del amarillo. Decente, no es perfecto, pero es decente. Entonces, de repente, por ejemplo, tengo un sistema con orden 3 y uno de los polos es 10 veces más grande que los demás, lo puedo despreciar. Y aproximo un sistema de orden 3 como un sistema de orden 2. Entonces, yo les doy unos valores de unos coeficientes y les pregunto, determina el valor de alfa para que este sistema se comporte equivalentemente a un sistema de primer orden, usted ya sabe exactamente qué hacer. Hacer que uno de los polos sea 10 veces más grande que el otro. ¿Ya? Y puede ser 10 veces más grande, 10 veces más chico. O igual. ¿Ya? Vamos ahora rápidamente a comparar con el sistema de multiplicidad 2. ¿Ya? Con polo menos 1 y menos 1. Entonces aquí le vamos a poner menos 1, menos 1. Vamos a cambiar aquí este por H4. H4 es la respuesta entre el impulso de H4 mayúscula. Esta es la figura 5, ¿cierto? H1, H2, H4. ¿Ya? Pongamos los tonos. Y aquí vamos a llamar a I4. Vamos a poner H4, T, I4. ¿Ya? Gracias. Eso le va a pasar. Coma I4 y el título de este va a ser ¿qué pasó? ¿Cuál es la ganancia de hacer el sistema 4? Mírenlo ahí en la pizarra. El con polo doble multiplicidad. Es 1, ¿cierto? Entonces no necesito el 10 ahí. Necesito simplemente un 1 para que todos lleguen a 1. Fíjense que este se comporta igual que un sistema de primer orden porque responde lentito, ¿ya? Responde como un exponencial. A eso me refiero que responde como un sistema de primer orden. Ya nos dimos cuenta que el sistema de primer orden simplemente era un exponencial. Responde similar a un exponencial, pero mucho más lento. Entonces, para poder decir que el sistema se comporte como primer orden, pueden haber 3 situaciones. ¿Ya? Puede la situación 1 que sea 10 veces más rápido, 10 veces más lento, o que sea igual. Pero que sea igual significa que va a ser mucho más lento el sistema. ¿Ok? Si voy a reciclar este código y vamos a comparar con el undécimo, ¿cierto? Vamos a reciclar este pedazo de código, ustedes lo pueden hacer con más detalle. Undécimo. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál sería la ganancia de esto? ¿No debe ser 0.1 ahí? ¿Cuándo ese vale 0? ¿Qué pasó? No alcanza a evolucionar nada.
Es mucho más lento. ¿Por qué? Porque el 0,1 es 10 veces más lento que el otro. Y ni siquiera alcanza a llegar a 1, por lo menos en el tiempo de simulación que tenemos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el otro polo que nos interesaba? El polo es menos 2. ¿Ya? Vamos a comparar con respecto a los otros. Ah, bueno, ¿cuánto queda la ganancia? No lo corregimos. La ganancia de ese sistema es un medio, ¿cierto? Entonces tenemos que ponerle 2 arriba para que quede igual a 1. ¿Qué pasa con el sistema 4 en este caso que tiene el polo en menos 2? Se comporta más lento que el otro. ¿Ok? ¿Y por qué se comporta más lento? Sí, está más. Porque el menos 1 menos 2, porque tiene una dinámica combinada de ambos. Tiene una dinámica combinada de ambos. Creo que está haciendo por menos 2 al cuadrado, parece. No, pues si le puse menos 1 y menos 2. Ah, ¿Ok? yo no sé. Y si vemos la respuesta H4, responde, incluso se nota aquí que responde más lento que los demás. ¿Ok? Porque no puedo despreciar la dinámica. El sistema se comporta como un sistema de segundo orden. O sea, perdón, es un sistema de segundo orden y se comporta como si fuese un sistema de segundo orden. ¿Ok? Entonces, la condición es que uno de los polos tiene que ser 10 veces más grande o 10 veces más chico que el otro para poder ser considerado un polo despreciable. ¿Ok? Y lo vimos aquí en MATLAB y lo indujimos, ¿cierto?, de la parte teórica. ¿Ok? ¿Le queda alguna duda de esto, chicos?